Hola queridos amigos, buenos días, tardes, noches, madrugadas, el día y hora en que encuentren esta grabación, esta charla. Nos da mucho gusto recibirlos en esta oportunidad en un nuevo diálogo entre mentes libres. Marcelo Hernández Méndez, soy muy contento de recibirlos y de acompañarlos. Y en esta oportunidad, pues, tengo a un querido amigo, un querido nuevo amigo que he tenido la oportunidad de conocer y que realiza una actividad bastante interesante que yo creo que a todos nos va a ser de mucho interés y de mucha utilidad, sobre todo por el mensaje tan importante y tan profundo que trae a lo que él se dedica. Y entonces estoy muy contento de que Nacho de la Vega nos acompañe en esta oportunidad. Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Marcelo. Muy contento de estar aquí contigo y de estar con todas las personas que puedan acceder a este encuentro. Gracias, Nacho. Qué bueno que estás con nosotros. Y pues sí, efectivamente, este espacio no sabemos hasta dónde llega, no sabemos quién lo ve, así que quien quiera que nos vea, por donde quiera que nos vea, muchas gracias por cualquiera de las redes por las que se retransmite este espacio, gracias. Y pues esperamos que les sea de mucha utilidad, que para eso estamos reunidos Nacho y su servidor en esta tarde. Y para que nos podamos poner en contexto y sepan quién es Nacho de la Vega, quisiera pedirte, Nacho, si eres tan amable, de que brevemente le comentes a la gente quién es Nacho de la Vega desde sus orígenes, su formación, sus primeros pasos, sus primeros escarceos por el mundo y cómo llegaste a lo que haces actualmente, o sea, cómo te dijiste para lo que haces actualmente, para que vayamos poniendo en contexto a los queridos amigos y amigas que nos acompañan. Claro que sí, con mucho gusto. Pues miren, mi nombre de mi acta de nacimiento es José Ignacio de la Vega Faraco, pero para toda la familia y amigos soy Nacho de la Vega. Eh, yo nací en la ciudad de Puebla en 1964 y más o menos como a los entre 7 y 8 años de edad, empecé a dibujar con un tío que vivía enfrente de mi casa. Antes de eso todavía, un poquito, a lo mejor un año antes, iba yo en las vacaciones a Teciutlán, la ciudad natal de mi mamá, y una asistente de mi abuelito dibujaba excelente. Entonces con ella empecé a hacer mis pininos de hacer superhéroes, de hacer retratos, de hacer algunas cosillas ahí, muy pequeño yo todavía. Después, con mi tío estuve unos 2 años y después fui autodidacta. Me dediqué a dibujar y a pintar más autodidácticamente y a los 18 años de edad empecé a hacer retratos. Mucho tiempo, desde los 18 años, yo creo que hasta los 29, me dediqué a hacer retratos y parte de mi trabajo, entre otras actividades, era hacer retratos. No pensaba yo que se podía hacer otro tipo de obra que pudiera venderse. Los retratos eran muy comerciales, la gente, todo el mundo tenía interés por un retrato. A los 29 años conozco a un maestro que es uno de los mejores maestros de la ciudad de Puebla, que ya partió de aquí de la tierra, ya se fue al cielo, pero un gran pintor, un gran maestro, yo considero de los mejores maestros de Puebla, Rafael Leonor Solís, y con él tomé todas las materias de la carrera de artes visuales que no había yo tomado en alguna universidad. Pero también con él empecé a tener polémicas y discusiones sobre la vida espiritual, sobre la religión. Yo atacaba mucho a la Iglesia Católica, a los sacerdotes, a la institución. Pero más tarde, precisamente debido a las pláticas que tenía yo con Rafa Leonor, leí el Evangelio y leí el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. En este capítulo encontré un tesoro invaluable que me hizo cambiar y darme cuenta que el ataque que yo tenía hacia la religión era porque era una coraza que me defendía para no observarme a mí mismo. Entonces ahí hubo un cambio radical en mi vida, al grado de que al año siguiente hice un ayuno de 40 días y dejé todas mis actividades, mi trabajo y todo lo que hacía yo en aquella época. Después del ayuno ya empecé a retomar todo, pero empezó a crecer una filosofía en mí que se ha ido madurando desde 1993 a la fecha.
al mismo tiempo fue evolucionando lo que yo hacía en el arte, y lo que es mi aportación a la obra de arte es a través de la talavera, a través del barro, de la cerámica, del horno, de los colores. Entonces, yo ahora puedo hacer cualquier tipo de obra de arte, cualquier técnica, pintura, escultura, grabado, en cualquier material, pero la aportación que yo tengo entra ya a una dimensión más allá de los materiales y que se titula Talavera Fragmentada. He estado en algunos encuentros internacionales que esos me han acabado de y ayudar a crecer en la parte artística. En los encuentros internacionales de arte te encuentras con artistas maravillosos y te comparten su enseñanza, su conocimiento. Entonces es como si tomaras cursos intensivos en cada encuentro de arte. Y ahorita en eso estoy en este camino del arte y de la vida. Y el arte te lleva a la filosofía de la vida y la filosofía de la vida te lleva al arte. Perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y qué fue lo que encontraste en ese capítulo 17 de San Juan que hizo que cambiara su perspectiva de las cosas? Porque me dices que eras muy renuente y te ibas con todo sobre los señores, sobre la figura, ¿no? Sobre la institución. ¿Qué fue lo que Sí, encontraste claro. que te hizo cambiar? Pues mira, mi papá era un hombre muy religioso y un hombre ejemplar, más allá de sus defectos humanos. Su ejemplo como papá fue excelente y su filosofía de la vida también. Entonces, él me hablaba mucho de la religión y del evangelio y de muchos temas que yo escuchaba nada más, pero como dicen vulgarmente, por un oído entraba y por el otro oído salía. Y yo dijéramos que sí era yo creyente católico, pero con el tiempo dejé de serlo y dejé de practicar. Entonces, tenía muchos años que yo no tenía cercanía con el evangelio. Y a raíz de mis pláticas con Rafa Leonor, una noche que regresaba yo de un viaje donde fuimos a buscar temas para pintar, llego a mi casa y después de años de no ver el evangelio, tomo el evangelio del buró de mi papá, tenía siempre su Biblia, lo abro y sale accidentalmente en el capítulo 17 del evangelio de San Juan. En este capítulo al principio dice Jesús, levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo como Él te ha dado gloria a ti, concediéndole la vida eterna a aquellos que le diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Ese pasaje me sacudió muy fuerte cuando escuché que la vida eterna consistía en conocer a Jesús. Fue algo totalmente que yo no había analizado antes. Para mí, si la vida eterna existía, era cuando te morías y te ibas al cielo o al paraíso o a la vida eterna. Pero ahí te decía, no necesitas morir para encontrar la vida eterna, sino necesitas encontrar al Dios creador del universo, del cielo y de la tierra, y hacerte uno con Él. Entonces, cerré la Biblia, dije, yo esto no me interesa, yo no creo en esto, y yo sigo adelante con mis planes como artista. En ese entonces yo quería ser un artista famoso en el mundo, no pensaba casarme y pensaba vivir una vida, pues, no muy adecuada, como que una vida dedicada nada más al egoísmo. Entonces, ese capítulo fue el que hizo un cambio radical en mi vida, al grado que al año siguiente fue que hice el ayuno que les comento. Perfecto. Entonces, bueno, siempre hay formas misteriosas en que se nos dan a conocer los mensajes y se nos da a conocer lo que nosotros necesitamos para poder enrutarnos en forma correcta y adecuada. Y en ocasiones, y Nacho pues recibió ese mensaje, eh, dio viso de enterado, y en base a que dio viso de enterado, pues empezó a hacer un cambio
importante. Y esa oportunidad que tuviste de encontrar ese mensaje y que te impactó, ¿cómo lo reflejaste o cómo hiciste el proceso para decir, bueno, esto que yo recibí, esto que yo entendí, ahora yo se lo quiero transmitir a los demás a través de lo que yo hago? Porque entiendo que lo que tú trabajas, que lo que tú haces, seguramente lleva implícito ese sentido o esa misión de ayudar a los demás a entender esa grandeza de la trascendencia. Sí, sí, así es. Pues primero fue un shock en mi pensamiento y en todo mi ser. Esa noche fue una noche donde no dormí, donde primero rechacé el mensaje, pero cerré la Biblia, pero la razón en mi mente siguió caminando. Yo soy un hombre muy racional. Entonces empecé a descubrir, dije, bueno, si la Tierra se acerca al Sol, se quema, se achicharra. Si se aleja, se hace hielo. La Tierra tiene que estar en la órbita exacta para que exista la vida humana. Después empecé a analizar, si el oxígeno y el hidrógeno no se unen, no hay agua. Y si no hay agua, no vivimos. Y así empecé a analizar todo en la naturaleza y todo lo que estaba a mi alrededor y cómo se sostenían los átomos y las moléculas. Entonces empecé a darme cuenta que más allá de la religión existe la realidad. En el libro tengo un mensaje que dice, la realidad es lo que es y no cambia. Lo que cambia ya no existe, existió, por lo tanto ya no es. Entonces, esa noche, sin darme cuenta, empecé a profundizar en esto. Este mensaje de la realidad la escribí varios años después, pero se empezó a gestionar, a gestar esa noche. Dice José Ignacio, mi hijo, papá, ya vas a hablar otra vez de religión. Y le digo, no, yo no hablo de religión, yo hablo de realidad. Entonces, conforme fueron pasando los años, yo hice al año siguiente el ayuno, no sabía si iba yo a regresar a la pintura o no, al arte en general, pero la vida me volvió a llevar al arte y me enseñó a verlo de una manera más apasionante que nunca. Y entonces, al mismo tiempo que fui evolucionando como artista, también fui evolucionando como filósofo. Se puede decir que soy un filósofo lírico o autodidacta, pero la filosofía que tengo no es mía, es la filosofía de la realidad de la vida. No es ninguna religión, no es nada que se imponga, sino es algo que es por sí mismo y que está más allá de la capacidad humana. Está en una dimensión maravillosa. Exacto, eso es muy importante también, que esto que Nacho maneja es universal y no está sujeto o supeditado a límites, porque desafortunadamente, y hay que ser realistas, encasillarnos en un solo concepto, nos pone límites, le llamemos como le llamemos. Y entonces, lo que él busca es compartir un mensaje de manera universal, le vayas a quien le vayas, que eso es lo importante, ¿no? Obviamente cada quien con sus fundamentos, con sus bases, pero que también pueda acceder a un conocimiento y un pensamiento de tipo universal, que es lo que la filosofía, a final de cuentas, maneja, que es la universalidad y la libertad de pensamiento y de decisión, que es lo que trabaja la filosofía. Independientemente, como les digo, de lo que cada quien quiera creer, eso es otro asunto muy diferente. Son dos tipos de papas que se meten a bolsas diferentes, por poner una situación muy cotidiana, ¿no? En esta parte. Muy bien, y entonces Nacho va evolucionando, va encontrando, buscando formas de expresar lo que él está sintiendo, lo que él está aprendiendo, y va probando diferentes elementos en su arte.
¿qué elementos has ido probando en el arte y cuál es el que, a tu criterio, ha sido el que te ha permitido, pues, dar ahora sí un asentamiento y un arranque, ¿no? Una base para que de ahí arranques con eso apoyando el aprendizaje que has tenido durante todo ese tiempo y que ahora, Claro. pues, es lo que realmente está sosteniendo el pensamiento artístico de Nacho de la Vega. Pues mira, como comentabas al principio, primero empecé haciendo retratos a lápiz, al óleo, después también tomé el pastel, después acuarela, etcétera. Después de eso conozco a Rafael Leonor y salgo a pintar paisajes con óleo con espátula en la sierra, paisajes hermosísimos y encuentros hermosísimos con la naturaleza. Después, en el 2005, conozco al maestro Joaquín Martín Rojas, un gran maestro que tiene una trayectoria internacional impresionante, y él me invitó a un encuentro internacional en la ciudad de Tlaxcala. Ahí conozco al maestro Alberto Cerritos, fundador de un grupo internacional que se llama 21 Plus, y empieza mi abanico de posibilidades como artista empieza a crecer y a multiplicarse, porque entonces te das cuenta que expresarte a través del arte visual es infinito, o sea, no hay límites y tienes variedad de materiales y de temas que puedes hacer. Y voy caminando y precisamente en el 2005 me piden el diseño de una fuente y conozco la obra de Antoni Gaudí de Barcelona. ¡Wow! Me encanta la obra de Gaudí y empiezo a pensar en la fuente que voy a realizar y digo, no, yo quiero que no sea de bronce ni de piedra, sino que sea de materiales que puedan tener colores muy bonitos, pero que pueda estar en la intemperie. Y al ver la obra de Gaudí digo, pues voy a hacer mi escultura de talavera fragmentada, trecandís o trecadis, no me acuerdo cómo se pronuncia exactamente, que es toda la pedacería que utiliza Gaudí para la decoración de sus edificios y esculturas. Entonces diseño una fuente de niños jugando en esferas con aves y la nombro Soñando con Gaudí. Entonces, en un inicio, mi forma de empezar a expresar todo esto fue a través de la talavera. La talavera fragmentada son esculturas y pinturas y murales con talavera, pero en fragmentos que se van uniendo y van formando las figuras, y cada fragmento simboliza un corazón humano que unidos forman el todo. Y ahí empieza la misión de la unidad. El libro se llama Talavera Fragmentada, el arte de México. Me dice un gran amigo mío, Armando Prida, me dice, yo pensaba ponerle al libro Talavera Fragmentada Humanidad Cuántica, porque la humanidad cuántica está relacionada con toda la filosofía de la talavera fragmentada. Pero me dice Armando, yo te sugiero que el libro se llame Talavera Fragmentada, el arte de México, porque en todo el mundo es conocida la talavera poblana, y que de ahí la gente, al ser atraída a lo que tú haces, también pueda entrar a entender la filosofía. Entonces, el subtítulo del libro se llama Humanidad Cuántica, de la fractura a la perfecta unidad, porque el mensaje de la talavera fragmentada es la unidad. Entonces, al principio el mensaje empieza con la cerámica, con la talavera. ¿Qué simboliza la talavera? Pues imagínate, la talavera empiezas haciendo las figuras de barro, el barro de la tierra, o sea, el barro crudo. Nosotros simbólicamente hemos sido creados del barro. Y al final, para los que no tienen una creencia religiosa, la esencia del barro
son las partículas atómicas y las partículas subatómicas. Entonces, realmente somos creados de la misma esencia. Así es, de hecho aquí podemos observar el libro de Nacho de la Vega, Talavera Fragmentada del Arte de México. La talavera proviene del barro, ¿verdad, Nacho? Sí, el proceso de la talavera es, primero haces la pieza de barro, después lleva todo un procedimiento para el secado, que es un procedimiento que hay que esperar a que vaya secando, porque si no se fractura. Y después lo horneas entre 700 y 850 grados. Es el primer horneado. Después lo decoras y lo vuelves a hornear para que se vidríe, para que se convierta en cristal la cubierta, en vidrio. Lo horneas a 1050 grados. Entonces, es un proceso que además es muy semejante al proceso de la vida del hombre. El hombre es como ese barro que se puede romper, fracturar, que hay que modelar, que hay que acrisolar, que hay que hornear, pero que al final, aunque se rompa, se reconstruye y se arma una obra hermosa. Así es, de Entonces, hecho por aquí vamos a mostrarles, déjame que me deje mover esta cosita, vean. A ver, Nacho, para que vean nuestros amigos, ahí está un ejemplo de lo que es. ¿Qué es esto que vemos en la pantalla, Nacho? muy bien. Esto es una obra de 12 columnas hechas, decoradas con puros pedacitos de mosaico de talavera, con puros fragmentos. Estas 12 columnas fueron inspiradas por las columnas que están en el Palacio de Música Catalana en Barcelona. Ese palacio es una obra impresionante, lleno de columnas de estas y lleno de vitrales y lleno de obras de arte. Es una maravilla. Entonces, un amigo que vio esas columnas le encantaron y me dijeron, oye, quisiera que hiciéramos una obra inspirada en aquellas columnas. Y entonces surgen estas 12 columnas. Estas 12 columnas simbolizan las 12 tribus de Israel o los 12 apóstoles, o simbolizan a cada uno de nosotros como columna, como pilar. Estas columnas se conectan al universo. No tienen techo físico, sino tienen el universo, la bóveda celeste, como la conexión, como el techo es infinito. Tienen una reinterpretación mía de las columnas del Palacio de Música Catalana y atrás de esta construcción que estamos viendo hay 2 cabañas. Cada cabaña tiene 4 columnas que tienen diseños exclusivos míos. En otro momento habrá la oportunidad de que veamos las demás columnas. Pero bueno, de esta manera es como surgen estas columnas. Muy bien, perfecto. ¿Y ese elefantito citadino? Pues mira, este elefante es la primera obra que podemos llamarle crisotalavera. ¿Qué es la crisotalavera? La talavera fragmentada ya vimos que es el proceso tradicional de la talavera, pero en este elefante le hemos incluido el metal. Las patas son de acero inoxidable, los colmillos y la cola tienen acero inoxidable y la base también tiene un cinturón de acero inoxidable. Me habla un amigo y me dice, oye, fíjate que tengo a un amigo que va a cumplir 50 años y es un productor muy importante de acero. Yo quisiera darle algo especial. Entonces empiezo a conocer un poquito la vida y la filosofía de este amigo que vamos a hacerle este elefante, y dentro de su vida me doy cuenta que le encanta disfrazarse del santo o del hombre araña, que le gustan los toros, los caballos, que le gusta pescar.
que le gusta también pasarse mucho tiempo en un rancho precioso que tiene. Y aparte también empiezo a darme cuenta que a través del metal que ellos construyen los edificios de muchas ciudades. Entonces, el elefante está relacionado con la industria de la construcción de metal. Se nos ocurre hacer este elefante y ponerle con la talavera elementos que simbolizan la vida de este amigo. Y también me pongo a pensar en el hombre araña, en el santo, y los incluyo en la obra, y los edificios que construyen las ciudades. Entonces, aquí es una manifestación muy clara de la dimensión a donde llega el concepto de la talavera fragmentada. Es una dimensión más allá de lo material. No es una dimensión puramente material. Y con esta obra incorporamos el concepto de crisol, crisotalavera. El crisol donde se funde el metal para después poder ponerse en un recipiente y darle la forma de una escultura o darle la forma de un engrane para un motor o de alguna pieza utilizada en cualquier área de la industria humana. Y se completa el mensaje. Ya no es talavera fragmentada, sino ahora es crisotalavera fragmentada. Y hay muchas cosas que hablar sobre este elefante, pero vemos ahí un pequeñito hombre araña que está arriba de un rascacielos. Cuando digo qué título le voy a poner a esta escultura, ahí la está señalando Marcelo, ahí está el hombre araña. Sí, cuando digo qué título le voy a poner, pues por lógica, algo que se relacionara al elefante. Es un elefante gigante que va subiendo por encima de los edificios y simboliza que a través de la construcción vas construyendo las ciudades y vas construyendo universos. Y veo ahí un pequeñito superhéroe y me surge el título. Este elefante se llama superhéroe, porque no, más allá de los superhéroes de las historietas, que pueden hacer lo que sea y no les pasa nada, el mensaje principal de un superhéroe es aquel que es capaz de morir a sí mismo y su vida por los demás. Y entonces ahí nos damos cuenta que todo aquel que encuentra el sentido de su vida se convierte en superhéroe, porque se da a los demás. Y ese es el mensaje final de esta escultura. Perfecto, así es. Entonces, como pueden ver, queridos amigos y amigas, el arte tiene siempre muchos elementos y muchos mensajes detrás que el autor nos quiere dar, que el autor nos quiere dar a conocer implícitamente cuando observamos una obra. Seguramente cada uno de nosotros, al ver una pintura, una escultura, podemos interpretar de muchas maneras, pero qué mejor que el propio autor pues nos platique qué es lo que él nos quiso decir, qué nos quiso dar a conocer, que en este caso pues no fue una obra particular, privada, pero que aún así pues estamos pudiendo verla y pudiendo encontrar los elementos que él busca en esta parte. Y todo este trabajo que has venido haciendo, Nacho, pues lo has venido, aquí vean un acercamiento, ¿no? De lo que es la talavera fragmentada, como bien él nos explicaba, ir uniendo, ¿no? Los fragmentos de la talavera e irle dando los diferentes contextos, las diferentes formas que él va construyendo dentro de todo el elemento. Platícanos de este mural, Nacho. Pues miren, este mural tiene un mensaje extraordinario. El escenario es el universo. El título del mural se llama México. Y del lado derecho, ahí a la lejanía, vemos unas figuras y se ve un águila devorando una serpiente. Ahí simboliza la fundación de Tenochtitlán como un signo del inicio de México. Después, abajo de la serpiente y el águila, encontramos a Hernán Cortés con Moctezuma. Es el encuentro de las dos culturas, la mexicana y la española.
Después, aquí más adelante, vemos un bailable del jarabe tapatío y ahí vemos algunas figuras de la historia de México como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Pancho Villa, Porfirio Díaz. También aparece por ahí Cantinflas. Y este mural nos representa no la historia de México, sino elementos que constituyen el origen de México hasta nuestros días. Pero en el nivel superior encontramos a unas figuras, niños y niñas, que son la humanidad cósmica o la humanidad cuántica. Son niños que tienen el sol en la frente, en el pecho y en las manos. Y encontramos a una mujer pisando la serpiente y lanzando el águila hacia el sol. Esta mujer está vestida con la bandera mexicana. Este mural representa la transformación de México y la libertad de México. O sea, la libertad no es física, la libertad es el encuentro con el sentido de la vida, que es simbolizado por ese sol, y esa águila que vuela ya en libertad hacia ese sol, al fundirse al sol. Primero entiendes el concepto de la libertad en tu inteligencia, en tu mente, en tu razonamiento. Después lo aterrizas a tu corazón, a tu voluntad, al amor, a la pasión, pero no la pasión por las cosas materiales y los placeres de la materia, sino por el amor profundo y la realidad profunda, de la realidad que hablaba yo hace un momento. La realidad trasciende todas nuestras barreras. Y ya que aterrizaste en tu corazón ese mensaje que ya se convierte en parte tuya, entonces lo llevas a tus manos y a tus pies, a tus acciones. Esas niños y niñas cósmicos y cuánticos es la nueva familia mexicana que comprende el sentido trascendental de la vida. La vida empieza en un momento aquí en la tierra, pero la vida ya no termina. La vida no termina con la muerte física, sino continúa para siempre. Entonces, este mural simboliza la transformación de México y la transformación del mundo. Así Bonito. es. ¿Y ese mural está accesible al público? No, también está en un lugar particular. Muy Yo bien, creo muy bien. que ahora con toda esta misión de la Talavera Fragmentada, varias de estas obras, yo creo que vamos a realizarlas en lugares públicos para que tengan acceso. Por ejemplo, tengo en un museo al aire libre en Argentina, en Miramar, tengo un mural de la niña vestida de sol. Yo creo que más adelante vamos a encontrar una imagen que tiene parte del simbolismo de este mural. Ya lo iremos viendo. Aquí vemos este es el mural de la niña vestida de sol. No, estos son los niños. ¿Este? Este es el si quieres, regrésate a la anterior. A los niños. Este es el jarabe tapatío que está en el mural que vimos. Ahora Ok. ya sigue la que continúa. Este es un mural. Aquí nada más vemos un fragmento. Mide 3,40 de largo. No, 4 metros de largo por 3 metros de alto. Este mural está en el Museo al Aire Libre en Miramar, en Argentina, y esta niña está en el sol mismo que vimos en el mural anterior, y está ayudando al niño a entrar al sol. Es esa niña que ya encontró este sentido profundo de la vida y que ayuda a otros a entrar a ese sentido profundo de la vida. Mira qué bonito mensaje. Qué bonito y qué bueno que esté pues en una parte del mundo, ¿no? Que es en Argentina y que esté a la vista de toda la gente, ¿no? Que eso es lo bonito. Que toda la gente Sí. pueda disfrutar este arte tuyo tan particular y tan especial. Y esta obra que vemos aquí, Pues también tiene significado, es una banca que cuando hice la primera fuente donde empecé la Talavera Fragmentada, también para la misma persona que me pidió la fuente, también hice esta banca. Si quieres, vamos avanzando para ir viendo todas estas figuras claro. que son de la Talavera Fragmentada. Aquí está una china poblana. Uh-huh.
aquí con decoración de Talavera. Luego aquí vemos, hice una exposición en el Museo de la Casa de los Muñecos de la UAP, en el centro de la ciudad de Puebla, y hice algunos cuadros que simbolizan el mensaje del mural. Como el mural no se puede mover, este cuadro simboliza el águila devorando a la serpiente, y atrás encontramos a los volcanes, que fue allá en Tenochtitlán que nos daban el paisaje hermoso cuando el águila devoró a la serpiente. Si quieres, continuamos. Este cuadro tiene un mensaje profundo, es uno de los mensajes que es ícono de la talavera fragmentada, y hace un momento comentaba que la talavera fragmentada empezó con lo que es la talavera, pero ahora ya más que un material se convierte en una filosofía, y este cuadro aparentemente está hecho por puros mosaicos y sin embargo es una pintura en acrílico, no tiene talavera. Ya talavera nada más es el signo, el símbolo. Aquí encontramos a los niños que juegan en barquitos, que construyen, ahí se ve una construcción moderna en el centro, a un niño que va en un avión volando, pero encontramos la misma niña vestida de sol que ayuda al niño a entrar al sol, que vimos en el mural que está en Argentina. Entonces, este cuadro representa a la humanidad que se hace como niños, pero no nada más como ese niño que piensa en sí mismo, sino ese niño que trasciende a esa dimensión no material, que es donde está la niña ayudando al niño a entrar al sol. Perfecto, muy bien. Muy bien. Seguimos adelante, ahí vamos viendo parte de... Aquí. Aquí, esta es la primera maqueta para la fuente Soñando con Gaudí. Es como el inicio de la talavera fragmentada. Perfecto. Ya continuamos. Aquí hay parte de la historia en este escrito, parte de la historia de lo que es la talavera fragmentada. Ahí hablo un poquito del origen de la talavera, de la cerámica, y después hablo de la técnica que usaba Gaudí. Y esta pintura que vemos aquí fue un boceto que me inspiró para la fuente. Si quieres, continuamos. Correcto. Seguimos adelante. Vemos el primer capítulo. Antes del primer capítulo del libro, hay un escrito que pasamos ahorita, que se los voy a decir, que es como la síntesis del libro. Hay dos escritos en el libro que lo sintetizan. El primero se llama Tesoro Infinito. Y dice: a veces cuando veo que todo me aprisiona, que por más que quiero correr, volar y liberarme, el peso alrededor todo lo desmorona y desespero al quedarme, mas tanto peso exterior a viajar hacia adentro me ha obligado. Oh tesoro infinito, te he encontrado y ahora solo espero, fundido en ti, quedar aniquilado. Muy bonito. Es la poesía en prosa que empieza el libro, y ahí es algo que ahora que empezó el COVID, dije, pues este mensaje está ideal para todos aquellos que han sufrido tanto y que han perdido familiares en esta pandemia. Todos hemos vivido en alguna época de nuestra vida esto que nos dice la poesía. Esta poesía fue inspirada en una noche que hice unos días antes del ayuno de los 40 días, y que fue una noche que pasé en una cueva y fue terrible, fue uno de los momentos más terribles de mi vida. Yo pensé que iba a morir ahí con los animales que había en la cueva. Cuando llegué a la cueva había unos murciélagos en el fondo de la cueva, pues que no me dieron miedo ni me causaron preocupación. Había un pasillo, que es donde me quedé, que había unas piedras naturales tipo sillones. Los murciélagos a las 11 de la noche salían y entraban a la cueva y me rozaban la cabeza. Dije, pues esto no pasa mayores. Pero a las 11 de la noche se viene una abeja, que había un panal de abejas en la entrada, me pica, me la quito y prendo una vela. Cuando prendí la vela, se empiezan a venir todas las abejas y entonces me da pavor de que me vayan a picar y empiezo a quemarlas.
En realidad no se vinieron a picarme. Las abejas se venían atraídas por la flama y no les importaba quemarse en la flama y se morían. Entonces, de ahí surgió esta poesía, porque descubrí que era tan grande la atracción hacia la flama que no les importaba quedar fundidas en ella. Y de ahí surge la frase: oh tesoro infinito, te he encontrado y ahora solo espero fundido en ti quedar aniquilado. O sea, las abejas por la flama quedaban aniquiladas, pero se fundían en la flama. Y ese es el mensaje primordial del libro. Encuentras ese tesoro que te atrae de tal manera que no te importa morir y quedar fundido en ese tesoro. Por eso es que al final la poesía dice: ahora solo espero fundido en ti quedar aniquilado. Así es. Muy, muy profundo el mensaje y de una observación de un hecho, puede surgir arte, ¿no? Siempre es importante, todo nos puede guiar hacia el arte y hacia todos estos elementos. ¿Y este libro, Nacho, cómo se puede conseguir? Pues Ah, mira, ese libro ahorita no se ha editado en forma masiva. El libro como colección me lo han imprimido en algunas ocasiones, que algunos coleccionistas de mi obra me lo piden, lo imprimo de manera especial, lo reviso y lo firmo. Es como una obra de arte el libro. Pero también tenemos la versión digital para que alguien que quiera adquirir la versión digital me puede contactar a través de mi Facebook o a través de mi WhatsApp. No sé si al final quieres que demos el Facebook o lo damos de una vez. ¿Puedes dar tus contactos de una vez, Nacho, para que la gente sepa cómo te puede ubicar? Yo sigo pasando los elementos que trae el libro y ve dando los datos, por favor. Ok, pues mi Facebook, para que me encuentre fácilmente, es Nacho de la Vega Instituto Oriente. Ponen mi nombre, Nacho de la Vega, pero le agregan Instituto Oriente para que sea directamente mi Facebook. También ahí van a Perfecto. encontrar una página en Facebook que se llama Nacho de la Vega, Artista Visual. Ese es un medio por el cual me pueden contactar. Y también está mi WhatsApp. La clave internacional es 52, Así Marcelo. es. Sí, así es. Para los que me contacten fuera de México, ponen la clave 52 y me parece que ponen el 1 también, o ya no se pone el 1. No, 52 y ya empieza el número local. Ya el número ya para todos es 22 21 47 87 65. ¿Puedes detenerte tantito ahí en esa imagen? Ahí estamos. Ahí. Ok, repito el número y ahorita les voy a explicar esta imagen. El número es 22 21 47 87 65. Envíenme un WhatsApp y ya nos podemos contactar. Miren, este cuadro es muy simbólico y lo puse como inicio del capítulo 2. El primer capítulo habla humanidad cuántica, la alegría de existir, y en él explico cómo todo lo material está formado por átomos y los átomos están formados por las partículas subatómicas, que son los quantums. Y ahí explico un poquito lo que es la física cuántica. La física cuántica es la física prácticamente de lo invisible, de lo que no se ve, de lo subatómico. Y gracias a la física cuántica podemos tener esta transmisión, podemos tener el teléfono celular que le aplastas y te vas a cualquier parte del mundo a viajar a través de un celular, podemos tener todos los avances médicos en los aparatos médicos que la física cuántica permita que sean mucho más perfectos. Entonces, pongo la física, humanidad cuántica, la alegría de existir, porque hay una definición en el libro que dice que una obra de arte es un signo visible que te lleva a una realidad invisible. Entonces, yo la física cuántica no la uso tanto por las maravillas que significa la física cuántica. Ya están haciendo experimentos para la teletransportación. Pero más allá de todas las maravillas de la física cuántica está el desarrollo del pensamiento humano. El pensamiento humano habita en el cerebro y los pensamientos se forman a través de las redes neuronales. Las neuronas tienen cargas eléctricas que chocan entre sí y forman redes
Dicen ahí algunos escritores de la neurociencia que las redes neuronales son millones de millones, que hay más millones de redes neuronales que átomos en el universo. Si es real o no es real esta frase, lo importante es lo que simboliza. Imagínense la complejidad del cerebro humano. El cerebro humano es uno de los organismos más complejos conocidos por el hombre. Bueno, pues hay algo totalmente sorprendente. Los científicos todavía no saben qué es el pensamiento. El pensamiento no es material. El pensamiento a través de las redes neuronales parece ser que fuera producido, sin embargo, no es físico. Tú ahorita cierras tus ojos y te imaginas que estás en un lugar del mundo y puedes ver ese lugar, la playa, las olas, sentir el calor del sol o la lluvia, y sin embargo, no es nada físico, no lo puedes tocar. El pensamiento va más allá de lo físico, de lo material. Entonces, el primer capítulo te habla de esa realidad maravillosa y te lleva al pensamiento. Y el segundo capítulo, que es este capítulo número 2, que se llama El Sol de la Realidad, te lleva a la esencia del mensaje. Lo que yo hablaba al principio, que hablábamos Marcelo y yo, no es una religión, no es una filosofía, es una realidad. Decía yo la frase, la realidad es lo que es y no cambia. Lo que cambia existe en el momento en que está surgiendo, pero después deja de existir. Es una realidad pasajera, pero la realidad permanente que no cambia es. La frase completa dice, la realidad es lo que es y no cambia. Lo que cambia ya no existe, existió, por lo tanto ya no es. Entonces, ¿cuál es la realidad? Aquí explico en este capítulo lo que es el sol de la realidad. Si tú analizas todo lo que existe creado por el hombre, necesitó una cantidad impresionante de pensamiento, de razonamiento, de estructura intelectual y después de estructura física para crear el celular, para crear un coche, para crear una máquina, para crear un vaso, para crear un mural de Talavera. Pero todo se origina en el pensamiento y el pensamiento no es material. Entonces, si el pensamiento humano es capaz de crear todo esto que tú estás viendo creado por el hombre, ¿cuánta más inteligencia y más capacidad de razonamiento se requiere para la creación de la naturaleza entera? Imagínate los millones de especies animales que existen en el mundo, los millones de especies en la naturaleza, en las flores, en las plantas, las millones de fórmulas y de combinaciones químicas para crear todas las moléculas, la perfección y la sincronía del universo. Lo que decía yo al principio, si la Tierra se acerca al Sol se achicharra y si se aleja se hace hielo. Es evidente la existencia de una inteligencia infinitamente mayor a la del hombre, que trasciende todas las barreras. Entonces, si un árbol de manzanas da manzanas, si un árbol de peras da peras, si un tigre da un tigrillo o un pintito, no sé cómo le llamemos a los tigres, cachorros, es evidente que el pensamiento humano no viene de las moléculas ni de las células. El pensamiento humano viene de una fuente del pensamiento que es infinita y que tiene todas las cualidades del raciocinio humano, pero en grado infinito. Ese es el sol de la realidad. No es una energía, no es una cosa. Es un ser que piensa y que ama en un grado infinitamente mayor al pensamiento humano. Es infinitamente mayor a la ciencia. La ciencia se limita a la capacidad de observación, de experimentación y de creación de hipótesis y de conclusiones del pensamiento humano. Por eso es que la ciencia ha tenido tantos descalabros y tantas fallas a lo largo de la historia, porque la realidad viene más allá de la capacidad humana.
y por eso quise que nos detuviéramos en este cuadro. Este cuadro se llama El Sol de la Realidad, o otro título que tiene, ¿cuál es tu mundo? Vemos en una cápsula una figura humana atrapada tratando de salir de ella, atrapada en su propio infierno. Después a la izquierda vemos una esfera color de rosa y a lo lejos vemos una esfera metálica, dorada, simbolizando el oro. ¿Cuál es tu mundo? ¿En cuál infierno estás atrapado? Estás atrapado en la primera cápsula, donde estás en una vida ingobernable, que es la vida donde estamos todos los que tenemos adicciones. Todos tenemos adicciones, son muy poquitos los que se pueden salvar. No solamente el alcohólico es el que tiene adicciones o el drogadicto. Estoy estudiando ahora y teniendo terapias también de AA, y es impresionante, el programa es maravilloso. Y ahí descubrimos la realidad y el origen de todo aquello que nos esclaviza. Todo eso está simbolizado en este hombre que está atrapado en esta cápsula. Hay otra cápsula que es la de color de rosa, la de la fantasía, la del espejismo, donde te evades de la realidad a través de sueños y de fantasías. Entonces, ¿cuál es tu mundo? Hay otra cápsula que está al fondo, que es la metálica, la del dinero, la del poder, la del tener. ¿En cuál estás atrapada? Pero vemos que en este cuadro no solamente están esas esferas, también está una esfera más grande que está formada por un individuo que de su pecho brota sangre y agua, dos líquidos vitales para la existencia humana, la sangre y el agua. Y del agua surge toda la creación. Vemos que el agua se sale de la esfera y empieza a crear el mar, y simbólicamente se crea todo lo que está alrededor. Vemos unos monstruos en las nubes del lado derecho, que son nuestros monstruos que atacan nuestra libertad y nos esclavizan. Y vemos adentro de la esfera más grande a un hombre y una mujer que no son materiales, son aquella familia humana que vimos en el Mural México, que ya trascienden toda esta esclavitud y se vuelven participantes de la creación del universo. Y al centro vemos una esfera color blanco que simboliza un sol, y que es el sol de la realidad, el sol que realmente existe, que es un ser que nos sostiene y que nos da la existencia. Ese es el resumen de este capítulo. Perfecto, muy bien. Pues como pueden ustedes observar, queridos amigos, una información muy interesante que nos maneja Nacho en todo el contexto de este material que se llama Talavera Fragmentada, y que será mejorado, será aumentado en 2 capítulos, según me comentaba hace un ratito Nacho, está en revisión, está en elaboración. Esos nuevos 2 capítulos se le aumentarán y tendrá una nueva edición, para que se pueda conocer más a profundidad, pues todo lo que Nacho está proponiendo a través de la Talavera Fragmentada y el Crisol Talavera ahora, que es lo que trae como una nueva forma de expresión, nueva forma de transmisión, que es lo que maneja muy adecuadamente Nacho. Y Nacho estará en España, queridos amigos, se nos ven en España. Nacho estará en septiembre, si todo sale bien, en España. Hará una visita a Madrid, estará por allá. Así que, ¿en qué fechas estarás por allá, por España, Nacho? Pues mira, mi vuelo sale el 19 de septiembre y mi regreso es el 15 de octubre. Apenas estoy construyendo el itinerario porque había mucha duda de realizar el viaje por la guerra y también por la pandemia. Entonces me invitaron, iba a haber un encuentro internacional de artistas donde solamente fuimos elegidos 17 artistas, que se iba a realizar en Madrid, y que ahora, debido a la guerra y a toda la situación de la pandemia, se pospuso para el año que viene. Pero como ya tenía yo planeado el viaje, ahora vamos a hacer este viaje como misión
concreta de la talavera fragmentada. Hay algunos organismos internacionales, como está 21 Plus, como está Eco Global Arte, como está Azul Cobalto, que voy a ir como emisor, como mensajero de ellos. También estoy en diálogos con la Secretaría de Cultura aquí en la ciudad de Puebla y con el Rotario, el Club Rotario en Puebla, para también llevar algunas charlas, algunas conferencias a Madrid, y probablemente se den algunas conferencias también en algún otro lugar. Eso se los haré de su conocimiento un poquito más adelante, donde ya construyamos el itinerario. Así es, de hecho, si alguna persona de España que nos esté viendo le interesa conocer más acerca del trabajo que Nacho de la Vega hace y esta propuesta tan interesante que nos presenta acerca del Quixote Talavera fragmentado, pues puede contactarlo. ¿Puedes repetir, por favor, tu Facebook y tu número de WhatsApp, Nacho, para que la gente te pueda ubicar? Sí, es Nacho de la Vega, Instituto Oriente. Ese es mi Facebook. Ahí van a encontrar la página también de Facebook, Nacho de la Vega, artista visual. Y también en mi WhatsApp, que la clave internacional es 52 y ya el número nacional es 22 21 47 87 65. Perfecto, ahí tienen los datos de Nacho para que lo puedan contactar. Si a alguien de las personas que está amablemente viéndonos en España, pues puede o le interesa que Nacho les presente una plática, una explicación más profunda para algún sector que quiera conocer más acerca del trabajo que Nacho está realizando. Muy interesante, muy bien colocado, pues para que puedan aprovechar su visita a España y él pueda trasladarse, obviamente previo acuerdo, pues para que pueda hacer la presentación de todo ese trabajo que está realizando con la talavera fragmentada. Nacho, yo quiero agradecerte mucho la amabilidad de tu compañía en esta oportunidad. Espero que pronto podamos volver a platicar y volvamos a presentar más obras, más avances. ¿Cómo vas? ¿Cómo te fue en tu viaje a España? Y que nos traigas las magníficas noticias acerca de todo lo que hayas podido realizar por aquellos lugares. Pues muchísimas gracias, Marcelo. Para mí una gran alegría poder compartir con ustedes y contigo. Tú eres un gran misionero también de la vida y la vida me ha hecho encontrar contigo y que juntos trabajemos por esta misión de la unidad. Ya les platicaré un poquito más sobre esos dos nuevos capítulos y también estamos a tiempo. Si hay algún otro lugar, por ejemplo Italia, Alemania, algún otro lugar dentro del tiempo que voy a estar yo en Europa, también podemos dar alguna conferencia, alguna charla en algún otro lugar. Eso, exactamente. Él estando desde España, pues puede trasladarse ya para que puedan aprovechar su presencia y conozcan más de lo que es el arte hecho en México, que es un arte bastante reconocido, bastante puntual y que mucha gente le gusta lo que se hace aquí, afortunadamente en México. Nacho, muchas gracias por acompañarme. Dale las gracias a tu familia que amablemente me permitió robarte un ratito para platicar. Y a las personas que nos están viendo a la hora que nos encuentren, el día que nos encuentren, sea día, tarde, noche, madrugada. Gracias por acompañarnos en este diálogo entre mentes libres y pues esperen nuevos diálogos, nuevas personalidades, nuevos temas, nuevos elementos, que lo único que este espacio está buscando es compartir conocimiento, historias, elementos, bases para que vivamos todos mejor cada día. Desde Textlán, Puebla, México, Marcelo Hernández Méndez les agradece mucho el favor de su compañía. Si les parece interesante esto que hoy hemos platicado, por favor, compártanlo con sus contactos, compártanlo con sus redes, para que a más personas pues les llegue esa información y puedan conocer más acerca del trabajo de mi querido amigo y artista Nacho de la Vega. Nacho, gracias por recibirme. Cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte a la distancia y que todo salga muy bien. Saludos a tu familia. Cuídense mucho, por favor. Muchísimas gracias. Igualmente, Marcelo, muchísimas gracias a ti y a todos aquellos que nos escuchan y a tu familia. Un abrazo fuerte. Hasta Gracias. pronto. Muchas gracias.
Y todos pues seguimos en la pandemia, así que no se confíen, hay que seguirnos cuidando. A lo mejor algún día que vean esto, digan, ¿eso qué fue la pandemia o lo que sea? En el paso del tiempo, bueno, estamos viviendo una etapa compleja de un problemita de un virus que anda por ahí rodando en el mundo y que pues lleva 2 años y pedacito y sigue dando lata, sigue dándonos guerra periódicamente, así que esperemos que cuando en el tiempo vean este video digan, pues quién sabe de qué hablaban estos señores, ¿no? Pero existió una pandemia entre el 2020 y 2022, que estamos en este momento grabando la charla, una pandemia que lleva más de 2 años y que esperemos que prontito pues ya se controle y se vuelva algo endémico, ¿no? Algo que podamos tener pues, presente porque no se va a ir, pero que sea totalmente controlado. Y a todos y a todas, gracias, estén pendientes próximamente un nuevo diálogo entre mentes libres. Para todos, bendiciones y hasta muy pronto. Gracias. Gracias por Gracias. acompañarnos. Hasta pronto.